Bendiciones para todos, bienvenidos a esta segunda clase, ¿verdad? Donde estamos viendo la tentación, vamos a estar viendo el modo de operar, ¿verdad? Hoy quedamos de ver el lado químico y otros puntos más, pero antes vamos a estar orando. Padre bueno y maravilloso, Señor, aquí estamos, Dios. Aquí estamos delante de ti agradecidos porque nos permites aprender, nos permites enseñar, nos ayudas, Señor. Y que todo este tema sea de edificación para nuestras vidas. Gracias, Señor, por permitirnos conocer, por permitirnos aprender para avanzar, para conocer, Señor, cómo defendernos, cómo proceder, cómo actuar en medio de todo esto, Señor. Estamos en tus manos y te pedimos que sea usted quien nos ayude, Señor, quien abra nuestro entendimiento para comprender más y más y más, Señor, de tu palabra, de tu verdad y de todo aquello que quieres que nosotros conozcamos. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar viendo el lado químico. Hay 4 químicos que producen placer, pero el más importante de ellos se llama dopamina. Entonces, lo que la tentación hace es estimular exteriormente al hombre y a la mujer, haciéndole sentir bien. Cuando eleva los niveles de dopamina, el extremo que va más allá de lo normal, va hacia lo excesivo. Entonces, todos tenemos ese químico para sentir placer que trabaja de manera natural. La dopamina es como un vehículo que lleva la recompensa. ¿Cómo se siente una esposa cuando el esposo la toma de la mano? Siente emoción, ¿verdad? Felicidad, seguridad, siente confianza, amor. Esposo, ¿cómo sientes cuando su esposa lo acaricia? Se siente bien. Cuando un jefe le dice a una persona que hizo un excelente trabajo, la dopamina le recompensa dando un sentimiento de felicidad, de placer, de satisfacción. Entonces, el modus operandi de Satanás sabe lo que ese químico produce en el cuerpo de las personas, que recompensa con placer. Pero lo que él hace con la tentación es elevarlo a un nivel que va más allá de lo normal, de tal manera que el hombre empieza a tener una sensación de placer, de deleite. ¿Sí? Entonces, los químicos del placer, las sustancias químicas del cerebro, son llamadas neurotransmisores: dopamina, serotonina, norepinefrina, GABA, que es el ácido gamma aminobutírico. El mayor de esos químicos es la dopamina, porque es el mensajero que produce placer y bienestar. Cuando estos químicos están fuera del alcance, allí hay un ataque. El desbalance de los 4 químicos del placer en el cerebro producen efectos. Cuando hay demasiada concentración de estas sustancias o componentes químicos, nos sentimos energizados, ya que los niveles moderados de dopamina nos hiperestimulan y el placer es mayor que el placer normal. Y la persona le presta demasiada atención a esa sobreestimulación y no logra separar lo que es normal y permitido con lo que es una presión de la tentación que intenta llevar al hombre al pecado. Cuando el modus operandi de la tentación está elevado los niveles naturales del placer, la persona pierde la capacidad para darse cuenta si aquello es normal o permitido. No mide entre lo normal y lo prohibido. Se le borró la frontera de lo normal y ahora está en grave peligro de lo antinatural, de lo prohibido. Es un pseudo placer que la tentación está produciendo en la dopamina del Hijo de Dios. ¿Qué es lo que hace el diablo con la tentación? Está haciendo un enjuague en el cerebro con una dopamina que él está trabajando. El impacto de la tentación empieza por la frente,
llevando el enjuague por todo el cerebro y la persona no puede detectar que su vida está en peligro. Porque la tentación tiene la capacidad de afectar el razonamiento de la persona y por eso nos damos cuenta que hay personas que no aceptan consejos ni correcciones. Dice que son dueños de sus propias vidas. El hombre dice, yo soy hombre, y la mujer dice, yo me lo merezco. Están siendo bombardeados por la tentación. No saben que el diablo les está haciendo un lavado de cerebro. Por lo tanto, esas personas van a ser afectadas en el razonamiento. El razonamiento no es lo mismo que la inteligencia. A esa persona le puede llegar a tardar como 2 años en ser restaurada en su razonamiento. En un cerebro normal hay un estímulo normal y saludable. La dopamina activa su químico y le produce buena sensación a la persona. Cuando el nivel de dopamina disminuye, también lo hace su motivación. Por tanto, si las sustancias químicas que Dios creó no están fluyendo por el cuerpo, por ejemplo, en un hombre, entonces, en lugar de renovar su mente y su cuerpo, el hombre puede comenzar a ser el blanco de la tentación con la intención de estimular externamente y en exceso la dopamina y mirar fuera de su matrimonio buscando una persona que le proporcione ese renovado momento de bienestar. Resumiendo, la tentación pone imágenes o recrea las imágenes del pasado. La tentación estimula elevando excesivamente el químico del placer llamado dopamina. Cuando esto ya llegó, imágenes en el cerebro, bombardeo a través de dopamina para elevar el nivel de placer, del sentir, de emoción, de satisfacción, viene entonces otro paso. ¿Cuál es ese paso? El lado magnético. A esta altura ya avanzó mucho la tentación. La persona ya entró en uno de los corredores más peligrosos del modus operandi. La tentación que fue trabajada en el cerebro baja al corazón. Y cuando la tentación entra al corazón, el corazón trabaja con su propio cerebro. ¿Usted sabía eso? Mire lo que dice Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Hace 400 años que se fundó el estudio en fisiología y se mantenía la idea que el corazón era solamente un órgano hueco que bombea sangre. Esa idea se confirmó más adelante a través de un personaje llamado William Harvey en 1578 a 1657. Él afirmó y estableció la creencia de que el corazón no es más que un complejo músculo que está hueco y cuyo único objetivo es impulsar la sangre para que éste aporte nutrientes y oxígeno a través de las células, a todas las células del organismo a través de la vasta red de vasos sanguíneos. Sin embargo, las nuevas investigaciones dicen otra cosa diferente. Los estudios nuevos dicen que el corazón tiene su propio cerebro. ¿Sí? Cuando vemos un corazón partido a la mitad, nos damos cuenta que tiene forma de una letra del alfabeto hebreo. Según el libro de Eclesiastés dice que el Señor ha puesto eternidad en los corazones. Eclesiastés 3:11, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Jeremías 31:33 dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Por qué Dios puso la eternidad en el corazón y no en la mente? Porque la mente puede experimentar un lavado de cerebro, pero el corazón tiene su propio cerebro.
Y la única forma de cambiarlo es cambiando el corazón, haciendo un trasplante de corazón, porque teníamos un corazón de piedra, ¿verdad? Y ahora nos lo ha hecho un corazón de carne. Y en él escribiré mi ley, dice, mi voluntad, mis mandamientos. Entonces es necesario pedir un trasplante de corazón si la tentación ya llegó allí. ¿Cómo es eso del trasplante? El trasplante es por el Espíritu, en fe. El sorprendente caso de los trasplantes cardíacos, en 1999, los doctores Pearsall y Sauer y Rusek publicaron 10 ejemplos de pacientes que sufrieron cambios en su personalidad como resultado de recibir un trasplante de corazón. En algunas de las historias que fueron extraídas de ese artículo, consta como los cambios sufridos por el portador, que parece ser de hecho reflejo de la personalidad del donante. Dice que un obrero metalúrgico de bajo nivel cultural y muy conocido por sus prejuicios raciales, que nunca había escuchado música clásica, dice que recibió el corazón de un joven donante de raza negra que amaba la música y estudiaba violín. Bueno, desde entonces se pasaría, dice que largas horas escuchando música clásica y se volvería muy sensible. Invitaba a comer a su casa compañeros de trabajo de raza negra. Una mujer de 29 años, lesbiana, practicante radical y adicta a la comida basura, en especial a las hamburguesas, recibió un corazón de una donante vegetariana de 19 años. Dice que al poco tiempo rechazaba la comida basura. Se deshizo de la lectura del lesbianismo y le empezaron a gustar los hombres. Un hombre de 47 años, mire, dice que recibió el corazón de una niña anoréxica de 14 años, campeona de gimnasia, y a partir de entonces se sentía rejuvenecido. Dice que empezó a perder peso y sentía ganas de vomitar cada vez que comía. Vemos que el corazón guardaba memoria de su antiguo dueño. El corazón es un cerebro pequeño que tiene su propio sistema de memoria. El corazón tiene sentimientos y es consciente por sí mismo. El corazón puede recibir y procesar su propia información independientemente al cerebro. Puede influenciar al cerebro emocionalmente y perceptivamente. El corazón comunica al cerebro y al cuerpo electromagnéticamente a la acción. El corazón tiene componentes magnéticos 5.000 veces más fuertes que el campo magnético del cerebro. El corazón tiene el magnetismo más fuerte para influenciar al cerebro. ¿Cuál es la intención de Satanás de atacar y llevar la tentación al corazón? Porque el corazón maneja el cerebro del ser humano. Un filósofo dijo, el corazón piensa lo que la mente no razona. Y cuando este personaje empezó a filosofar de esta forma, otros filósofos lo empezaron a atacar diciéndole que eso era ilógico. Pero resulta que ese personaje tiene verdad, porque muchas veces la mente puede pensar una cosa y el corazón otra, y no se pone de acuerdo. Y como el corazón tiene su propio cerebro y es más fuerte en su campo magnético, puede influenciar más al propio cerebro. Quiero hablarle de los 4 tipos de conexiones que parten del corazón y van hacia el cerebro de la cabeza. La primera conexión, la comunicación neurológica mediante la transmisión de impulsos nerviosos. El corazón envía más información al cerebro de la que recibe. Es el único órgano del cuerpo con esa propiedad y puede activar determinada parte del cerebro según las circunstancias. Puede influir en nuestra percepción de la realidad y por tanto en nuestras reacciones. La segunda conexión,
la información bioquímica mediante hormonas y neurotransmisores. Es el corazón el que produce la hormona ANF, la que asegura el equilibrio general del cuerpo. La homeostasis. Uno de sus efectos es la producción de la hormona del estrés y producir y liberar la oxitocina, la que se conoce como hormona del amor. La tercera conexión, la comunicación biofísica mediante ondas de presión. Parece ser que a través del ritmo cardíaco y sus variaciones, el corazón envía mensajes al cerebro y al resto del cuerpo. La cuarta conexión, la comunicación energética. El campo electromagnético del corazón es el más potente de todos los órganos del cuerpo. Es 5000 veces más intenso que el cerebro. Y se ha observado que cambia en función del estado emocional. Cuando tenemos miedo, cuando tenemos frustración o estrés, se vuelve caótico. ¿A qué conclusiones nos lleva estos descubrimientos? El circuito del cerebro del corazón es el primero en tratar toda la información que después pasa al cerebro de la cabeza. Veamos el campo magnético del corazón. El campo magnético de su corazón y de mi corazón tienen una influencia 5000 veces más que el campo magnético del cerebro. Investigaciones del corazón dice que el campo magnético del corazón se extiende alrededor del cuerpo entre 2 y 4 metros o 5 pies, es decir, que todos los que nos rodean reciben la información energética contenida en nuestro corazón. Eso significa que otra persona puede ser atraída por el magnetismo del corazón. Una vez lanzada la tentación, y ya que ha bajado al corazón por el campo magnético que se extiende, se dan los adulterios y las fornicaciones. ¿Cómo es posible cuando una persona llega a un grupo donde hay 40 o 50 personas y el corazón hace conexión con otra persona que la tentación le había bajado al corazón también? ¿Cómo es posible que una mujer caiga en lesbianismo con otra donde hay un grupo grande de mujeres? Porque ambas tenían la tentación en el corazón. Ahora entendemos que el lado magnético del corazón es un lado muy peligroso que se va a trabajar con mayor frecuencia en estos tiempos finales. Estamos rodeados de personas que han dejado de ser responsables en revisar su corazón de tentaciones. Ahora entendemos que el corazón tiene su propio cerebro, ¿verdad? Y lo vemos en el siguiente verso de la palabra de Dios, en Marcos capítulo 7, versículos del 21 al 23. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricia, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. El cerebro de una persona a esa distancia puede conectarse por el magnetismo del corazón de otra que tiene tentación de adulterio en su corazón, de manera que ambos pueden responder al modus operandi de la tentación. Según la física cuántica, dice que una energía emitida atraerá únicamente otra energía melliza. Si la energía es mala, atrae a otra energía mala. Entonces, un pensamiento malo solo puede atraer a otro pensamiento malo. Un pensamiento de tentación solo atrae más tentaciones. ¿Cuándo se detiene la tentación? La tentación se detiene cuando tú lo confiesas. Nadie puede vencer la tentación pensando en que no va a caer en ella. La tentación se vence hablando. No voy a ceder a la tentación. Ahora entendemos lo que ha dicho los estudiosos que debemos, dice, hablarnos a nosotros mismos porque tenemos un receptor cerca, ¿verdad?, al oído que percibe lo que hablamos y lo reenvía al cerebro de la cabeza.
El Señor Jesús, cuando enseñó a sus discípulos a orar al Padre, el Padre nuestro, y habló de la tentación, pidiéndole al Padre que no nos dejara caer en la tentación, Mateo 6:13 dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Es decir, no es solo pensar, no caeré en tentación, sino decirlo, y eso va a la punta baja izquierda de tu cerebro, cerca de tu oreja. Allí se queda grabado y esas palabras llegan al corazón y desbarata cuando la tentación ha llegado al corazón. El cerebro debe grabar la palabra no a la tentación. Háblala. El cerebro tiene que oír lo que tu boca dice. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Vamos a ver la tentación y el dominio propio. Para ninguno de nosotros debería ser nuevo el hecho que la tentación conecta con todo tipo de pecados. Usualmente llegamos a pedir auxilio y ayuda de ministración cuando ya cometimos pecado y encontramos el respectivo auxilio en Dios, pero creo que sería mejor enfrentar los proyectos de pecado antes de enfrentar el pecado mismo, para que de esa manera puedas descubrir el protocolo que se está confabulando en contra tuya en las esferas celestes por parte de las tinieblas, con la cual estarás deteniendo el pecado antes de que sea consumado, ¿verdad? Antes de que se consuma un pecado, que puedas desenmascarar las tentaciones antes que el enemigo te atrape en él. A eso le llamo el modus operandi de la tentación. Por eso es que toda tentación es el protocolo que Satanás utiliza para llevar a todo individuo, hombre o mujer, de cualquier edad, a que caiga en el pecado, a cualquier pecado que hayamos cometido, porque puedes caer en la tentación sin importar qué clase de pecado pueda ser. Puedes ponerle un nombre, pecado de carácter, de infidelidad, de adicciones, de delitos, de lo que sea. Al final, si caes en pecado, no importará mucho su origen, sino su fin. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15 dice, que nadie diga cuando es tentado que soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Dice que engendra la muerte. El apóstol Santiago explica en esta cita desde que el pecado da a luz hasta que se consuma, llegando a ser el pecado en la persona una realidad, tiene que enfrentar entonces la propia muerte. Por eso Dios te recuerda que ha dejado a tu disposición una unción muy especial. En 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Ves? Entonces, como la tentación en su primera faceta ataca 3 lados, ¿verdad? En el imaginario, en el lado químico y en el lado magnético del individuo. Esto lo explicamos ya, ¿verdad? Anteriormente en la clase que dimos, ¿verdad? Viendo cómo llega a través del cerebro, baja hasta el corazón y por último llega al dominio propio en una batalla a muerte. ¿Pero qué es el dominio propio? Viene del griego soproneo. Esta palabra deja ver el estado de una mente que se encuentra saludable. Soproneo. ¿Sí? Esto se refiere a que una persona que tiene dominio propio en toda su potencial, la Biblia lo califica como un creyente con mente saludable. El problema es que las personas que utilizan mucho el dominio propio para detener las tentaciones, poco a poco se van desgastando. Así como un vehículo que se utiliza mucho el freno, llega a un momento en que se gasta, ¿verdad? Entonces, todo el sistema quizás
no todo junto, pero con una parte que falle, poco a poco va alcanzando la total falla hasta que puede provocar la muerte en un accidente. Lo mismo sucede con el dominio propio. Científicamente está comprobado que cuando una persona está usando mucho su dominio propio, se va bajando el nivel, de tal manera que una persona puede quedar sin el potencial o la capacidad que le confiere. Según de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? En inglés dice, for God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Esta versión cambia la frase dominio propio como mente saludable. Sound mind. Esta palabra tanto en inglés como en español viene del griego soproneo y solo aparece 7 veces en el Nuevo Testamento con distintas frases. En Marcos 5:15 como cabal juicio. En Lucas 8:35 igual. Romanos 12:3 buen juicio. En 2 Corintios 5:13 como cuerdos. En Tito 2:6 como prudentes. Primera de Pedro 4:7 como sobrio. Primera de Timoteo como dominio propio. La palabra mente sana es un término psiquiátrico que cuando un paciente recurre a la ayuda de un psiquiatra y llega con alguna perturbación en su mente, después de algún proceso o de alguna terapia, al ver los avances en el paciente, los psiquiatras utilizan la frase mente saludable. ¿Para qué? Para enfatizar en el cambio positivo que aquella persona está obteniendo. Pero si entra en alguna terapia y no se ve ningún progreso, ellos califican a la persona con daño cerebral o con discapacidades importantes. Me llamó la atención esta palabra de mente sana porque está en la Biblia. Cuando veo la raíz de la palabra mente saludable o mente sana, puedo catalogarlo como dominio propio. Eso es la palabra en griego, soproneo. La mente soproneo, del griego, que lo vimos, ¿verdad? Mente saludable, mente sana. Cuando hablo acerca del soproneo, estoy refiriéndome a lo siguiente: mente templada, mente con dominio propio, mente disciplinada, mente con autocontrol, mente con buen juicio, mente sobria, mente con buen sentido, mente con cordura. Entonces la palabra mente sana es reconocida dentro del carácter legítimo o jurídico, lo cual está relacionado con asuntos legales, por cuanto solamente una persona en su sano juicio puede firmar documentos legales. Por eso se pone en tela de juicio que un loco firme un documento como lo puede ser un testamento. No se le da respaldo a esa firma porque no tiene su mente saludable. No está consciente de sus actos. ¿Cuál es la base del dominio propio? La recuperación del dominio propio. En Marcos 5:15 dice, y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Para plantear un ejemplo, en esto quiero hablar del Gadareno. Fue una persona que estuvo bajo el ataque de tentaciones, en tentación, y que su dominio propio fue afectado hasta su raíz. Por último, llegó a ser endemoniado. La Biblia lo presenta como alguien que ya no tiene la capacidad de resistir las tentaciones del diablo, porque sufrió ataques en su mente y ahora está dañado. Su mente está limitada, está desgastada. Pero dice que llega Jesús y lo libera, lo sana y lo deja en su juicio cabal, o sea, con una mente saludable.
con el dominio propio recuperado, porque Jesús tuvo misericordia y vio su condición para que entonces lo pusieran en el lugar donde le correspondía. Amén. Asimismo, cualquiera que sea la situación en tu vida, debes estar seguro, segura, que tienes esperanza de poder recuperarte de las tentaciones que atacaron tu dominio propio. ¿Alguna vez has estado bajo una tentación y caíste en el pecado? Posiblemente esa sea tu situación y de pronto volviste a caer, tal vez no en el mismo pecado precisamente, pero caíste en otra y después en otra hasta llegar al desgaste. Tampoco te estoy acusando. Lo que quiero hacerte ver es la buena noticia, es que hay esperanza de recuperación. ¿Sí? Soproneo. El significado es estar en su sano juicio, estar en la mente correcta, para ejercer el autocontrol, para tener una estima correcta de sí mismo, pensar en uno mismo con sobriedad, para frenar las pasiones. Soproneo viene de soprón, o como se dice, sofrón, que significa de una mente sana, el freno de los propios deseos e impulsos, dominio propio, templado. Cualquiera que haya sido el ataque que tú y yo hayamos sufrido, hoy quiero decirte que tenemos la esperanza de la recuperación. El soprón es la última faceta que sufre el ataque diabólico en la persona cuando está bajo la presión de tentaciones prolongadas. Mi responsabilidad, ¿verdad?, es enseñarte a ti a encarar las situaciones de la vida, porque no quiero que te hagas dependiente, ¿verdad? No quiero que estés esclavo, ¿sí? Algunos países que ejercen gobierno, en lugar de tratar con la raíz del problema, lo que hacen solamente es aplacar el problema en el momento. Esto es como ayudar al pobre en el momento que tiene necesidad, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? No lo ayudan a salir de la pobreza, porque en todo caso ayudan a un pobre, o sea, es ayudarlo a salir de la pobreza, porque en todo caso ayudar dándole algo solamente, no están haciendo nada. Pero cuando tú le enseñas a trabajar y le das las oportunidades de trabajo, incluso el mismo Jesús aplicó ese principio cuando sus discípulos le dijeron que había pasado toda la noche sin pescar. El Señor les dijo que tiraran la red y les señaló dónde debían hacerlo. Entonces, eso demuestra que es más importante aprender a pescar y no solamente a que nos den el pescado. Usted le dan un pescado, se lo comió ya, se acabó. Pero cuando tú aprendes a cómo encarar una situación, tu propia confianza en los valores y principios, convicciones, en el crecimiento y madurez, te van a gratificar haciéndote sentir bien y sabiendo que eres capaz de seguir adelante sin la necesidad de experimentar la derrota primero para poder aprender. Eso es lo que estoy haciendo con esta enseñanza, enseñándote a cómo encarar las situaciones de la vida. Es importante que sepas pelear, utilizar tus armas, poner por obra lo que Dios te ha enseñado y te ha dado para que tengas la confianza en Él como un primer punto y entonces lo alcances en ti mismo. El modus operandi que que hemos estado viendo, ¿verdad? Lo estamos basando en la tentación de Jesús. Lucas 4:13, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, dice, se alejó de él, esperando un tiempo oportuno. En este verso puedes ver cuando el diablo se alejó del Señor, esperando un tiempo oportuno. Basado en esto puedo decir que la tentación por largo tiempo agota o desgasta
el dominio propio del creyente. ¿Por qué dice en el verso un tiempo oportuno? En otra versión dice en otro tiempo. Y en otra versión dice esperando otra mejor ocasión. Porque la parte de la corteza prefrontal fue atacada con imaginación. Fueron 40 días de tentación, de manera que intentó afectar la capacidad de razonamiento. Con los 40 días de tentación, Satanás supone que el dominio propio de todo ser humano ha sido vaciado y que la siguiente tentación que se presente o que él presentara iba a tener éxito sobre la persona. Eso es el modus operandi. Entonces la Biblia dice que Satanás se apartó del Señor, pero temporalmente, para esperar la mejor ocasión. ¿Cuál es la mejor ocasión para que se presente una tentación? Cuando los niveles de dominio propio están más bajos en nuestra vida. Es cuando el diablo sabe que ha bombardeado al ser humano con tentación durante varios días, semanas, meses o aún años, y por ello está debilitado. La Biblia dice que Dios no permitirá que nos llegue una tentación sin que tú y yo tengamos la oportunidad de tener una vía de escape. ¿Qué les parece? Pero ¿cuál es esa vía de escape? El misterio de edificarse uno mismo. ¿Cuál es esa vía de escape? Orar en el Espíritu. El misterio de edificarse uno mismo en la Biblia aparece una sola vez como un misterio, ¿verdad? Lo que es el edificarse a uno mismo. Y es donde ya no hay intervención de un pastor, de un padre, de un apóstol, sino que ahora el Señor te revela una vía de escape de la tentación. Esto es el hablar en lenguas. Esto, un misterio porque uno mismo se edifica aunque no entendamos lo que hablamos. 1 Corintios 14:18 dice, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. Interesantemente, el hablar en lenguas produce un estado de paz que te permite se recupere el dominio propio. ¿Sí? Te permite que se recupere el dominio propio. Y yo quiero aprovechar este punto para contarte una experiencia. Hubo un tiempo en el que el Señor me habló a través de un sueño, donde me mostraba como un espíritu, algo grande, me llevaba a un lugar y me encarcelaba. Pero dice que yo luchaba para salir de ese lugar peleando con ese demonio. Cuando yo lograba salir, porque empezaba a reprender y con mucha dificultad lograba salir de ese lugar, yo estaba como mareada y me tambaleaba de un lado a otro y mi mente se enfocaba en ayudar a mi familia. Pero una vez que estaba yo tratando de ayudar a mi familia, nuevamente eso me agarraba y me llevaba otra vez a ese lugar, a ese cajón encerrado allí. Era como que algo me llevaba, pero yo tenía que pelear con un demonio. Entonces yo empezaba a pelear y yo empezaba entonces a hablar en lenguas, unas lenguas muy apagadas, unas lenguas muy débiles. Había mucha debilidad, estaba insegura y yo empecé a pelear y hablando en lenguas, pero lograba salir y nuevamente me veía tambaleando, tratando de ayudar a mi familia. Otra vez fui llevada a ese lugar y tenía que pelear con ese demonio, pero en esta ocasión las lenguas me salían más fuerte, con más autoridad. Y cuando empecé a hablar con más autoridad, recibía más autoridad y empezaba a hablar las lenguas con más seguridad, a hablar en lenguas más fuertes, hasta que se destruyó a ese demonio. Entendí que el Señor me estaba diciendo, ¿qué poder
tienen las lenguas. Porque muchas veces nuestro dominio propio está desgastado. Y necesitamos edificarnos a nosotros mismos. Necesitamos orar en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu es orar en otras lenguas, las cuales Dios da si las pedimos con fe. En la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseñó cómo orar e incluyó la parte donde dice, líbranos de todo mal, o sea, no a la tentación. Y esta es la primera vía de escape. En 1 Corintios 14:4 dice, el que habla en lengua a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Cuando hablas en otras lenguas, no entiendes en tu mente, pero el Espíritu ora porque es su conexión. El apóstol Pablo entendió por el Espíritu esta revelación. Por eso dijo en el verso 1 Corintios 14:18, dice que daba gracias a Dios porque hablaba en lengua más que todos. Si tú no hablas en lengua, un día dirás también, gracias a Dios porque hablo en lengua. Porque estamos en el final de los tiempos y Dios está derramando de sus dones sobre sus siervos y sus siervas. Solamente tienes que creerlo. Ese fluir en lengua se convertirá entonces en tu vía de escape. En 1 Corintios 14, del 14 al 15 dice, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Jesús enseñó la forma vocalizando una orden verbal de la palabra con sentido, con razón, enseñando a orar y a escucharte a ti mismo. Pero ahora pasas al siguiente nivel. Ahora es el hablar en lenguas, y cuando estás hablando en lenguas, tu espíritu está orando. No es tu entendimiento. El entendimiento humano está fuera de tal manera que ni tú sabes lo que estás diciendo, ni la persona que tienes a tu lado lo sabe, a no ser que tenga el don de interpretación de lengua. Entonces, al levantarte por la mañana, debes tomar la primera vía de escape, la cual es orar con el entendimiento, diciendo no a la tentación. Pero llegan momentos para recuperarte con la paz, y es pedirle al Señor que su Espíritu sea derramado sobre tu vida para hablar en otras lenguas, y cuando las estés hablando, tu espíritu comienza a orar en dichos indecibles. Algunos estudiosos de la palabra dicen que orar en lengua es muy parecido como aquellos hombres en el Antiguo Testamento lograron mencionar el nombre de Dios que no tiene vocales, ¿verdad? Yahweh, o sea, y sin comprenderlo. Es una lengua que solamente el Espíritu entiende. Ni el enemigo puede entender ese lenguaje. Ante la tentación que el enemigo pueda ponerte a la salida de la iglesia, si has hablado en otras lenguas, vas fortalecido con todos los frenos nuevos y preparada para decirle no, diablo. Voy a la derecha de mi bendición, hacia el norte de Dios, no caeré en tu trampa. Eso es porque vas con tu dominio propio fortalecido. Cuando hablamos en otras lenguas, nos estamos edificando a nosotros mismos y sentimos un momento de paz impresionante. Hay científicos que revelan un estudio muy interesante sobre los cristianos que hablan en lenguas. Dice que un equipo de investigadores de la Universidad de Pensilvania, la Universidad de Medicina, se ha servido de la tomografía computarizada por emisión de fotón único para analizar la actividad cerebral de 5 miembros de una congregación pentecostal, capaces de experimentar la glosolalia, o sea, hablar en lengua. Entonces los científicos querían averiguar qué sucede en el cerebro cuando una persona estaba hablando en lengua. Y a la conclusión que llegaron fue la siguiente. Ahora tienen el respaldo de la neurociencia.
Los investigadores de la Universidad de Pensilvania tomaron imágenes del cerebro de 5 mujeres cristianas mientras hablaban en lenguas y descubrieron que sus lóbulos frontales, la parte del cerebro donde se origina el pensamiento y la intención de las personas, a través de la cual controlan su conducta, mostraban una relativa inactividad, al igual que los centros del lenguaje del cerebro. La tentación destruye lo que llamamos la corteza prefrontal, donde está el razonamiento de las personas, donde se toman las decisiones. Eso fue lo que examinaron. Y lo que les asombró entonces fue lo siguiente. En cambio, las regiones que participan en la toma de conciencia estaban activas. Estaban activas. Las mujeres no estaban en trance, no estuvo claro cuál región del cerebro era la que impulsaba esa conducta. Las imágenes publicadas en la presente edición de la revista Psychiatry Research señala cuáles áreas del cerebro son las más activas. Estas son las primeras imágenes de ese tipo que se toman durante esa práctica oral, cuyas raíces nacen del Antiguo y el Nuevo Testamento, y en las iglesias pentecostales que establecen en los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Las mujeres que participaron en el estudio eran mujeres saludables que asistían activamente a la iglesia. Lo más sorprendente es cómo las imágenes sustentan la interpretación de la persona sobre lo que estaba ocurriendo. Indica el departamento donde están ese equipo que desarrolló el estudio y en el que figuran Donna Morgan, Nancy Wintering y Mark Waldman. Dice que Newberg es también el coautor del libro Why My Belief, What We Believe. Lo que ellos describen y lo que creen es que Dios habla a través de ellos. Y explica, dice, los científicos utilizaron técnicas de toma de imágenes para rastrear cambios en el flujo sanguíneo del cerebro de cada mujer en 2 condiciones. 1, mientras cantaban una canción cristiana, y 2, mientras hablaban en lenguas. Al comparar los patrones que crean estas 2 actividades emocionales y devotas, los investigadores pudieron detectar picos y valles en el flujo sanguíneo que eran exclusivos del acto de hablar en lenguas. Las diferencias en los puntos rojos denotan para los científicos un estado de paz cuando hablan en otras lenguas. Hermanos, si hablas en lenguas, disponte para hablarlas, pero no solamente una vez, sino que cada vez que puedas. Cuando estás en tu casa, cuando vas a la iglesia, no las escondas, habla en lengua. Además de ser la coautora del estudio, Morgan fue sujeto de la investigación. La investigadora es una cristiana convertida que considera la capacidad de hablar en lenguas como un don. Hablar en lenguas, está al tanto de lo que sucede a tu alrededor. En realidad no estás fuera del control, pero no tienes control sobre lo que sucede. Simplemente te dejas llevar, explica. Estás en un remanso de paz y comodidad y es una sensación fantástica. Contrario a lo que se piensa comúnmente, los estudios sugieren que las personas que hablan en lengua raras veces padecen problemas mentales. Un estudio reciente sobre casi 1,000 cristianos evangélicos en Inglaterra reveló que las personas que incurren en estas prácticas son más estables emocionalmente que los que no lo hacen. Los científicos han identificado por lo menos 2 formas de estas prácticas. Una que es estática y frenética
y otra sosegada y casi silenciosa. Los nuevos hallazgos contrastan marcadamente con las imágenes tomadas durante otros estados mentales inspirados en la espiritualidad, como la meditación, la cual suele ser un ejercicio mental muy enfocado que activa los lóbulos frontales. Las tomografías también mostraron un descenso en la actividad de la región conocida como el núcleo caudado izquierdo. Los hallazgos de los lóbulos frontales son muy claros y tienen sentido, pero el caudado suele estar activo cuando sientes un efecto positivo, placer, emociones positivas, señala el Dr. James A. Kahn, psicólogo de la Universidad de Virginia. El área del caudado también participa en el control motor y emocional, indica Neuberg, por lo que podría ser que, aunque están conscientes de las circunstancias que los rodean, estas personas ceden parte del control sobre su cuerpo y sus emociones. Otra forma, o sea que el consuelo del Espíritu Santo nos da paz. En Mateo 4:11 dice, el diablo entonces les dejó y he aquí ángeles vinieron y les servían. Qué hermoso, ¿verdad? La vía de escape de la hora de la oración. De la tentación, perdón. La vía de escape de la hora de la tentación. Otra forma de recuperar el dominio propio es durmiendo en paz. Salmos 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo también dormiré, porque solo en ti, solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Otra forma de sentir ese consuelo que nos da paz de Dios es como la continuación de hablar en lenguas. El derramamiento del Espíritu Santo para recibir el consuelo, o sea, traerá la paz tan necesaria para este tiempo como nunca antes. Este derramamiento no solo activa el hablar en otras lenguas, sino que en ese momento nos dan consuelo y la paz sobrenaturalmente. Isaías 28 del 11 al 12 dice, en verdad, con tartamudez de labios y en lengua extranjera, él hablará a este pueblo, al cual había dicho, aquí hay reposo, dad reposo al cansado, y aquí hay descanso, pero no quisieron escuchar. Este pasaje de Isaías es el mismo que Pablo explicó a los corintios. Génesis 8:9 dice, pero la paloma no encontró lugar donde posarse, de modo que volvió a él, al arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. Entonces extendió su mano, la tomó y la metió consigo en el arca. La respuesta que los científicos buscan la tiene en la Biblia. Hablar en lenguas te produce paz. Esta es la respuesta. Por eso este derramamiento no solo nos activa a hablar en otras lenguas, sino que en ese momento nos da consuelo y la paz sobrenaturalmente. Amén. La oración de liberación, y con esto terminamos, poniendo la mano en la frente porque es la parte del razonamiento y en la cerviz, de allí vienen los deseos. Número 1, orando en esas partes, se desmagnetizan toda la presión, toda la mala influencia que está en la cerviz y la parte prefrontal del cerebro. Número 2, se remueven las malas imaginaciones, se destruye el modus operandi, se restaura la dopamina naturalmente. Isaías 10:27 dice, y sucederá en aquel día que la carga de Asiria será quitada de tus hombros y su yugo de tu cerviz, y el yugo será quebrado a causa de la grosura. Éxodo 29:7 dice, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por esta enseñanza. Te pido, Señor, que bendigas a cada vida que vaya a recibir esta enseñanza
y que sea de mucha bendición y edificación para cada una de ellas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y les guarde, y bueno, será hasta la siguiente clase. Bendiciones.